Queremos compartir su palabra en esta mañana y la palabra que quisiera que sea de ministración, esta que les mandaba ayer como título, estamos de acuerdo, avancemos en fe. Y quisiera leerles dos textos bíblicos, uno que queda en Mateo 18, del 19 al 20, y el otro texto en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: además le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y también la palabra en Corintios dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner en un fundamento diferente que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa cuando no funciona el acuerdo? Cuando lo que acordamos no funciona. Sea que hayamos acordado algo pequeño o sencillo o algo complejo y grande. ¿Qué pasa que cuando nos ponemos de acuerdo dos, tres o más personas, sea en forma oral o escrita, y después ese acuerdo por alguna razón no se cumple? Al menos me parece que pueden pasar tres cosas, seguramente más, pero yo quisiera mencionar tres cosas que pueden llegar a pasar. Lo primero es que necesariamente comienzan roces innecesarios. Cuando aquello que hemos acordado de alguna manera no se está cumpliendo, lo primero que empieza a aparecer es una relación que empieza a rozarse, que empieza a lastimarse. Pero si yo pensaba que te iba a dar cuenta cuando yo te dije tal cosa, que vos ibas a hacer tal otra. Supuse que vos habías entendido la idea que yo te había transmitido. Yo no sé por qué lo hiciste de esta manera si siempre lo hacemos de esta otra manera. Esto de los acuerdos que aun cuando sean implícitos o explícitos, es decir, que se mencione lo que es y fallan, igual generan este roce. Y estos roces derivan luego, traen como consecuencia enojos, malestares, desganos y un distanciamiento de las relaciones. Cuando aquello que no hemos puesto de acuerdo no se cumple, trae estos roces que trae como consecuencia este malestar en las relaciones. Lo segundo que sucede cuando lo que nos pusimos de acuerdo no se da así, no se logra el fin. Aquello que habíamos proyectado, aquello que de alguna manera queríamos lograr, se interrumpe, no se logra, no se llega satisfactoriamente al lugar que uno quería llegar. Por lo tanto, no hay alegría, no hay esa dicha de haber cumplido con aquello que nos habíamos puesto de acuerdo. Es decir, uno siente que el esfuerzo que puso, lo puso en vano. Entonces, no solamente que genera roces, sino que no logramos aquello para lo cual nos habíamos acordado hacer. Lo tercero es que deja una sensación de frustración. Una sensación que uno percibe que ya no tiene deseos quizás de volver a emprender. ¿Para qué voy a volver a ponerme de acuerdo si ya sé cómo es ella, cómo es él, cómo funciona el grupo, cómo son estos o cómo son aquellos? ¿Para qué voy a poner
nuevamente mis expectativas, mi gana, mi deseo, mi fuerza, si voy a volver a frustrarme. La sensación de frustración es que cree que uno va a estar permanentemente en esa frustración y que nunca se va a poder lograr el fin que uno quiere o el fin que se había acordado. Estas tres cosas terminan lacerando, terminan lastimando, terminan rompiendo los acuerdos. Los roces innecesarios, el no haber llegado al fin que se había pensado y por supuesto la sensación posterior de esta frustración que trae ese desgano. Esto que explico sumamente rápido, que debería quizás tener mayor profundidad, seguramente pasa en nuestra familia, en el trabajo, en grupo de amistades, en cualquier otro grupo, en cualquier tarea pequeña o mayúscula, en cualquier tarea sencilla o compleja, ¿sí? Pueden suceder algo de esto. Y allí me permito pensar en tres cosas a la luz del Espíritu. Y quizás son tres preguntas o tres cuestiones que vos deberías también pensar a la hora de cuando se ponen de acuerdo en algo y luego no se logra el cometido que se había acordado. Lo primero es identificar alguna situación, ¿sí? Si te ha pasado alguna vez esto, que puedas identificar en tu vida. Dios quiere realmente ministrar sobre ese lugar. Identifica en tu vida algún momento que aquello que te pusiste de acuerdo no pudiste lograr. ¿Qué es lo que te dolió más? Porque obviamente cuando uno se pone de acuerdo en algo y no lo logra, algo te duele, ¿sí? Te molesta, te enoja, ¿sí? Es así. ¿Qué es lo que más te dio bronca de eso? ¿Los roces que se dieron en esa interrelación? ¿El no haber logrado la meta? ¿O el sinsabor, la desilusión, la frustración posterior al hecho? ¿Qué es lo que más te molestó? Uno puede decir todo. Bueno, pero trata de identificar qué más. ¿Qué más te dolió? ¿Qué más te molestó? Y lo otro que te animo que revises a la luz del Espíritu es, si tuvieras la posibilidad de hacer algo diferente en esa situación, ¿qué hubieses hecho diferente? Vamos a pensar ahora en la situación positiva, cuando el acuerdo es posible. Sucede cuando el acuerdo es claro y efectivo y se logra aquello que se diseñó. Cada uno cumple su lugar, su función, su rol. Todos se esfuerzan y se complementan en ese esfuerzo para lograr aquello que se pensó, se planificó. Pueden haber algunas disonancias, pero esas disonancias no son tan fuertes para frenar el avance, sino que esas disonancias lo único que hacen es reajustar aquello que se acordó. Porque seguramente, como pasa algunas situaciones, uno diseña, planifica, pero luego en el camino ve que hay que reajustar algo y esas disonancias nos ayudan a mejorar la manera de llegar a la meta que se había acordado. ¿Qué sucede allí? Y casi lo contrario de lo que venía expresando anteriormente. Hay alegría, renovada esperanza, se fortalece esa relación, ese grupo. Además, si lo que se realizó no era en favor de uno mismo, en bienestar de uno mismo, sino que ese acuerdo que se logró es en función de otros, es en beneficio de otros, ese gozo, esa alegría se multiplica, esa satisfacción se vive más llena, más plenamente, se renueva y se transmite no solamente la esperanza para ese grupo que estuvo acordado, sino para aquellos que reciben ese beneficio de ese acuerdo. O también, por supuesto,
se nota una bendición mayor, no solamente la bendición de haber logrado aquello que nos habíamos puesto de acuerdo, sino la bendición de que otros reciban aquello que hemos llevado a cabo. Claramente la situación es diferente, pero nuevamente te invito a que puedas revisar alguna situación en tu vida de este estilo. A la luz del Espíritu, puedes identificar algunas situaciones donde efectivamente aquello que se acordó se logró y viste multiplicado esta alegría en tu vida. Lo segundo que quiero que identifiques a la luz del Espíritu es qué sensaciones te dejó eso. Seguramente el deseo renovado de volver a ser algo similar o parecido con esas personas porque viste que pudiste trabajar con ellos y lograr aquello que habían pensado, que habían diseñado. Pero aún a la luz del Espíritu, te invito también que puedas pensar y reflexionar sobre tu propia vida, guiada por Dios. ¿Qué cosas aún podés hacer mejores para que sea con mayor excelencia eso que se logre? ¿Qué cosas podés modificar de tus acciones para que aquello que se acordó y se logró pueda ser aún mejor? ¿Qué es ponerse de acuerdo entonces? Si claramente, y si en esto compartís conmigo, si claramente cuando uno acuerda algo trae sensaciones de frustración, de enojo, de malestar, de roces, y aún todavía ni siquiera la posibilidad de lograr aquello que había acordado, y el acordar y lograr ese acuerdo trae sensaciones de renuevo de esperanza, de satisfacción, de alegría, claramente, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo y que podamos lograr aquello que hemos pensado y diseñado? El acuerdo es un regalo maravilloso que nos da el Señor. El texto que leíamos de Mateo nos muestra claramente, el ponernos de acuerdo es un regalo, es una gracia, es un favor de Dios para nuestras relaciones. No tenemos que ver el acuerdo como un malestar en nuestra vida. Al contrario, el ponernos de acuerdo es algo, un regalo, es un don de Dios para nuestra vida. Y uno diría, upa, si ese don de Dios. Claro, justamente porque allí es cuando Dios trabaja pensando en su gran diseño, que Él viene a buscar un pueblo, Él viene a nutrir una iglesia, no personas individuales, sino siempre Él pensó en la familia, en la iglesia, en el pueblo. Por eso, el ponerse de acuerdo es vivir este favor de Dios, esta gracia de Dios, este regalo, este don de Dios en nosotros. Y solamente Él puede garantizar que ese acuerdo sea poderoso. Cuando nos ponemos de acuerdo en su nombre, cuando nos ponemos de acuerdo en su nombre, es allí donde vemos la bendición. No basta con la planificación y el acuerdo entre nosotros. Necesitamos que este acuerdo esté sellado por Dios, que este acuerdo esté habitado por Dios, que este acuerdo sea Dios mismo presente, porque allí dice la palabra que Él está. Fíjense qué interesante lo que significa la palabra acuerdo. Unir corazones. Unir corazones. Esto significa ponerse de acuerdo, que estamos uniendo nuestros corazones con un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir de Cristo Jesús? Él vino a servir y dar su vida. ¿Cuál sería nuestro sentir? El servir y dar nuestra vida en función de Dios, en función y propósito del reino de Dios. El poder que tiene el acuerdo, no nuestro solamente, sino cuando Dios interviene en ese acuerdo. La decisión tomada en común entre dos o más personas y Dios mismo en medio nuestro. Tres elementos que quisiera compartir que fortalecen un acuerdo. El primero es la concordia.
¿Qué es la concordia? Es muy interesante porque la concordia se nutre del acuerdo. Es una alianza amorosa. Uno de los pilares que fortalece el acuerdo es la concordia. Implica este acuerdo afectivo, esta fraternidad unida, juntos los corazones. Eso significa concordia. Fíjese que es muy parecido a acuerdo. Acuerdo es unir corazones, concordia es juntos los corazones, ¿sí? Por una misma causa, en una relación pacífica, en un convenio de armonía y de buena voluntad. La concordia es un pilar para llegar a un buen acuerdo. Por eso que necesitamos tener no solamente unidos los corazones, sino juntos los corazones, en el sentir de Cristo. Lo segundo que fortalece al acuerdo es la cooperación. Voy a venir con los co. Concordia, cooperación. ¿La cooperación qué es? Es el conjunto de acciones y esfuerzos entre unos y otros para lograr el objetivo. Y esto conlleva un compromiso. La cooperación no solamente es el esfuerzo y las acciones que hacemos para para lograr la tarea que hemos emprendido, sino que detrás de esto está sostenido por el compromiso. Por eso necesitamos tener los corazones juntos, concordia, pero también necesitamos ese esfuerzo y acciones con compromiso, cooperación. Y lo tercero que fortalece al acuerdo es la colaboración. Concordia, cooperación, colaboración. La colaboración habla más bien de colaborar, de co-trabajar, habla más bien de la relación, más que de la tarea en sí mismo, es la relación laboral, es las relaciones para lograr la tarea, es la interacción que se da para llegar a la causa que queremos llegar. Es decir, la colaboración nos permite no solamente tener el compromiso por el trabajo, sino el compromiso dentro de las relaciones interpersonales y dentro de la relación con Dios. Es decir, fíjense el texto de Corintios, habla que somos colaboradores de Dios en su causa, en su propósito, para su reino y justicia. Somos colaboradores de Él. Es decir, Dios no solamente nos llama a una acción, a una tarea, a una misión, sino que también nos llama a una relación dentro de esa misión. Por eso, ser colaboradores habla no solamente de la misión, de la tarea, sino que también habla de la relación. Por eso es necesario que el acuerdo esté sostenido con la concordia, esté sostenido con la cooperación y esté sostenido con la colaboración. De esa manera, el acuerdo que hacemos unos con otros, con Dios presente, es un acuerdo potente y poderoso. Para ir finalizando, para ir cerrando, avancemos en fe. Estamos de acuerdo. El título que le había puesto al revés, ¿no? Estamos de acuerdo. Avancemos en fe. Pero ahora puedo decir, si estamos de acuerdo, ¿sí? Avancemos en fe porque estamos de acuerdo. Por ello, o mejor dicho, para ello, para avanzar en el acuerdo, para avanzar en fe, necesitamos dejar afuera actitudes que sean de competición. Competir unos con otros no nos ayuda a estar de acuerdo. Más bien son los gestos de colaboración, de concordia y de cooperación. Necesitamos dejar afuera no solamente la competencia entre unos y otros, sino que necesitamos dejar afuera el egoísmo, porque no pensamos en nuestro propio bienestar, sino pensamos en el bienestar conjunto y quizás a partir de ese bienestar conjunto para ser de bendición y beneficio para otros. Es decir, necesitamos despojarnos de nuestros egoísmos. Y para que ese acuerdo sea poderoso, también necesitamos despojarnos de nuestros miedos, porque son los miedos los que nos van a retraer. ¿Y no nos pasará igual que antes? ¿No nos sentiremos frustrados igual que antes? ¿No volveremos a tener los mismos roces que antes? ¿Por qué? Porque los miedos nos limitan y nos atan. Y necesitamos estar liberados de esos miedos para acordar unos con otros en Dios. Este acuerdo tiene dos grandes líneas. La línea vertical
que es el acuerdo con Dios, y Dios ya se puso de acuerdo con nosotros. En Jesucristo, Él ya renovó su pacto eterno. Él ya se puso de acuerdo con nosotros. Y necesita esta otra línea horizontal, de ponernos de acuerdo con nuestros semejantes, para lograr lo que Dios quiere que logremos. Es tiempo de estar en este acuerdo en fe, de revisar nuestra vida, para que aquellas cosas que vayamos acordando en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, sean acuerdos poderosos que muestren la gloria y la bendición de Dios. Dos temas que estuvimos hablando en la semana. Pastor Gabriel nos hablaba de la bendición el martes. Pastor Cristian nos hablaba de la gloria de Dios. Para que esa bendición de Dios y esa gloria de Dios sea posible en nuestra vida, sea permanente en nuestra vida, este acuerdo con Dios y con los demás debe estar mostrando ese reflejo. Que el Señor te bendiga mucho. Puedas sanar aquellas cosas que te han dañado en falsos o frustrados acuerdos, y puedas llenarte de esta palabra de bendición y de sanidad. Padre amado, queremos darte muchas gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo de palabra, este tiempo donde vos nos hablas a nuestros corazones, donde nos mostrás tu misericordia, tu paz, tu sanidad. Señor, que esto que hemos compartido hoy, Señor, nutra nuestra vida, alimente nuestro ser, para, en acuerdo contigo, ir avanzando en los acuerdos con los demás, y de esta manera mostrar tu reino y tu justicia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén.